Pues hola a todos, arrancamos la sección de Fotocasa Pro Responde, donde vamos a dar respuesta a esas preguntas que nos hacéis llegar a través del buzón de correo electrónico de academy@fotocasa.es o también a través de nuestros mensajes directos en las plataformas Twitter, Facebook e Instagram. Todas ellas nos podéis mandar un mensajito directo, nos buscáis como Fotocasa Pro y así yo las traigo a esta sección donde esperamos pues daros solución, como decimos, a esas preguntas y a aquellas dudas que tenéis. Hoy lo comentaba con mis compañeros. Vamos a centrarnos en la captación. ¿Por qué? Porque a pesar de que está siendo muy complicado, creo que todavía hay muchas opciones de poder captar viviendas y también porque hay muchas inquietudes por parte del público. Así que vamos a ver exactamente qué preguntas nos habéis hecho todos vosotros o algunos de vosotros. Con eso os invito a que nos hagáis llegar todas las preguntas que queráis de cualquier temática y las traeremos a este directo. Pedro desde Barcelona nos pregunta, ¿es recomendable enseñar una valoración en la primera visita con el vendedor? Bueno, aquí yo creo que hay que primero diferenciar entre una valoración y un estudio de mercado. Ya lo hemos hablado varias veces, así que no lo voy a comentar mucho más. Pero lo que podemos enseñar en este momento es o bien un estudio de mercado donde podemos comentar al cliente el precio medio metro cuadrado. Incluso podemos hacer foco en la tipología de vivienda que tiene el cliente. ¿Cuál es la media del precio de una vivienda que se vende de 2 dormitorios, 2 baños en esta determinada zona? O también, otra de las cosas que podemos hacer es hacer una prevaloración. ¿Por qué hablo de prevaloración y no hablo de valoración? Porque hasta este momento no conocemos cómo es la vivienda de ese cliente. No sabemos si ha hecho una reforma, no sabemos la intensidad de esa reforma y tampoco hemos visto in situ la vivienda, no sabemos el estado de conservación. Estos datos son fundamentales a la hora de elaborar esa valoración real de la vivienda, de hablar de realmente el precio final de venta que nosotros consideramos que podrá tener finalmente ese inmueble en sí. Por lo tanto, ¿podemos enseñar una prevaloración? Mi respuesta es sí, pero siempre comentando al cliente que debemos analizar, una vez obtenida la información necesaria, lo repito, estado de la reforma, año de la reforma y conservación de la vivienda, el precio final de cierre. Es decir, esto es una estimación, pero debemos analizar exactamente la vivienda en sí. ¿Qué ventajas tiene hacer una prevaloración antes de acudir a la vivienda? Pues primero, fundamental, orientarnos más o menos en el precio en el que podremos empezar la comercialización de ese inmueble. Pero también nos ayuda a adelantarnos a la posible objeción del precio. Por lo tanto, ya podemos llevar un documento, podemos hablar de inmuebles testigos o podemos comparar inmuebles que hay a la venta y eso nos ayuda muchísimo a hacerle ver al cliente la realidad del mercado. Es decir, nos posiciona mucho como expertos inmobiliarios. Así que, como veis, ¿podemos llevarla? Sí, pero siempre dejando ver al cliente que se trata de una prevaloración y que necesitaremos tener una siguiente reunión con él para darle una valoración definitiva. El siguiente punto, la siguiente pregunta que nos hace Nuria de Sevilla es que antes de la visita, ¿no sería mejor enviar un email o WhatsApp? Vale, aquí entiendo varias cosas y es por eso que, bueno, os voy a comentar un poco lo que entiendo, porque por un lado sería, antes de hacer una llamada de captación y poder cerrar la visita, ¿no sería recomendable enviar un mail o un WhatsApp? En este caso, la respuesta sería no. Si yo no conozco al cliente, si yo solamente tengo esos datos a través de los portales o a través de herramientas que me permiten obtener esa información de email o bien número de teléfono, creo que enviar un correo electrónico o realizar o enviar un WhatsApp es un poco de intrusismo, ¿no? Podríamos decir que el cliente puede sentir como que de dónde ha sacado este hombre ese dato o este agente inmobiliario de dónde ha sacado esos datos y podríamos tener algún problemilla. Por eso yo creo que lo mejor es, bueno, pues ser transparente y, por ejemplo, en el caso de que veamos que ese inmueble se encuentra en Fotocasa o Habitaclia, decirle al cliente que hemos visto su anuncio o hemos visto su inmueble en estos portales y que, por lo tanto, hemos hecho una llamada para ver si podemos ayudarle a vender su futura vivienda y todo lo que conlleva ese guión de llamada. Por otro lado,
también puedo entender con esta pregunta que si antes de realizar la visita no sería adecuado enviar un email, pero ya habiendo contactado previamente con ese cliente, es decir, un email o un WhatsApp de confirmación. En este caso sería sí. Es decir, para mí es algo que hace ver que eres un buen profesional, además utilizas una buena herramienta para confirmar y en el caso de que finalmente ese cliente decida cancelar esa visita, ya tiene algún dato tuyo para poder ponerse en contacto. Porque a veces realizamos esta llamada y realmente el cliente o bien puede perder el número de teléfono porque no lo ha guardado o bien no lo encuentra. Por lo tanto, para nosotros también nos genera ventajas, puesto que también podemos comentar en este email o en este WhatsApp tanto la hora y el día que vamos a realizar la visita, confirmar también el lugar donde se encuentra esa vivienda y que en caso de que finalmente ese cliente no pueda acudir a esta reunión o no pueda mantener esta reunión, que puede ponerse en contacto o bien respondiendo a este WhatsApp o a este email o llamándonos por teléfono. Por lo tanto, depende de la opción, puede ser que sí. Si no le hemos llamado antes, en ese caso yo no lo aconsejo. Si es para confirmar, puede ser que sí. Bárbara de Valladolid, que tenemos aquí a una fan que nos hace todas las semanas una pregunta, así que 1.000.000 de gracias, Bárbara. Es un placer que gente ya la tengamos fidelizada como tú, que nos pregunta qué mensajes puedo ofrecer a una persona que quiere vender, pero no se decide para hacerlo a través de un profesional inmobiliario. Bueno, primero, fundamental, desplegar nuestros servicios en una manera adecuada. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, debo preguntar al cliente, porque entiendo que estás hablando de una reunión, ¿no? Si estamos en una reunión con ese cliente, primero debo preguntar acerca de las necesidades que tiene ese cliente, los problemas que se está encontrando a la hora de vender su inmueble y ahora sí desplegar nuestros servicios a través de un dossier, a través de una tablet, un iPad, etcétera. Podemos comentarle nuestros servicios generales y cómo nuestros servicios son capaces de satisfacer esas necesidades a la vez que de solucionar esos problemas que se está encontrando. Esto para mí es fundamental. Tener claro que nuestros servicios ayudan a los clientes, pero ¿cómo? Generando beneficios a ese cliente en particular. No son los mismos beneficios que obtiene un cliente que los beneficios que obtiene otro cliente distinto. Por ejemplo, habrá clientes que no puedan atender esas solicitudes de información de los portales porque pues, su trabajo no se lo permite. Solamente tiene 1 hora al día para poder realizar las visitas. No tiene idea de hacer, por ejemplo, toda la documentación legal durante el proceso de venta. Es decir, en función de cada uno de los problemas que se va encontrando, nuestros servicios van solucionando esos distintos problemas. Por lo tanto, preguntemos previamente esas necesidades y esos problemas y ahora sí es momento de comentar cómo nuestros servicios pueden ayudar a ese cliente en sí. Pero es muy importante que cuando argumentemos nuestros servicios nos focalicemos en el cliente, porque cada cliente valorará unos servicios y obtendrá unos beneficios distintos. Seguimos con Alberto de Lleida, que nos dice, ¿alguna idea para que los clientes en la llamada de captación me digan que sí? Bueno, esto es muy complicado, ¿vale? ¿Por qué? Porque es verdad que la gestión general que se suele hacer en las agencias inmobiliarias es que buscamos ese contacto a través de los portales, a través de los carteles de se vende, etcétera, y por lo tanto las llamadas que realizamos son llamadas en frío. Para hacer un paralelismo con otros sectores que nosotros como clientes también los vivimos, a mí me gusta compararlo en muchas ocasiones con los comerciales que trabajan en empresas de telefonía. Pues puede ser Movistar, puede ser Yastel, puede ser Orange, etcétera. Estos comerciales tienen nuestros datos y saben que cuando nos llaman, normalmente somos consumidores de sus servicios. Es decir, todos tenemos un teléfono móvil, por lo tanto, todos tendríamos interés a la hora de ahorrar en nuestra factura. Es posible que además de tener un teléfono móvil, tengamos internet en nuestros domicilios y también es posible que haya más personas, pues nuestras parejas, nuestros hijos o familiares, que quieran ahorrarse también dinero en su factura. ¿Qué ocurre ante estas llamadas? Estas llamadas, como digo, son llamadas en frío y por lo tanto sabemos que vamos a tener que hacer un gran número de llamadas para realizar un número bajito de cierres. Si volvemos a la captación de viviendas, normalmente se dice que yo tengo que realizar 10 llamadas al día
para conseguir al menos 2 visitas de captación, 2 primeras reuniones con los clientes. ¿Por qué pasa esto? Porque yo sé que los clientes propietarios quieren vender su vivienda y tienen la necesidad de vender su vivienda, pero no desean los servicios de un profesional inmobiliario. De momento, parece ser que lo quieren hacer por su cuenta. Aún así, habrá un pequeño porcentaje, que es de un 20%, que me digan que sí, al menos a la primera reunión. ¿Qué puedo hacer para conseguir más síes? Primero, tener un buen guión de llamada para este tipo de clientes. Esto es fundamental. No centrarnos solamente en que queremos ayudarle a vender su propiedad, sino en obtener información desde el primer momento. Preguntarle al cliente cómo es la vivienda, cuántos propietarios hay, si tiene capacidad de vender, etcétera. Todo esto a través de las preguntas adecuadas que podremos ir cambiando en función de cómo nos vaya dando, bueno, pues resultado ese guión de llamadas. Pero también el obtener información de ese cliente a través de una primera llamada me ayuda a que si yo tengo que hacer una segunda llamada pasados unos días, pueda retomar la llamada inicial con esa información que obtuve en ese momento. De tal manera que ya no sería una llamada fría, ya sería una llamada más caliente porque tengo datos e información que puedo rescatar de la llamada anterior y que puedo usar durante esta llamada. De tal manera que podría decir, tal y como me dijiste la otra vez, no estabas consiguiendo suficientes visitas. ¿Qué tal te va ahora? ¿Estás consiguiendo las visitas que necesitabas? ¿Has conseguido alguna visita más? Como el cliente es probable que no haya hecho nada diferente respecto a lo que hacía antes, ¿cómo deberíamos evolucionar nuestro guión ahora? Deberíamos comentar. Es por eso que me gustaría mantener una reunión contigo y enseñarte cómo desde la agencia inmobiliaria Fotocasa podemos ayudarte a mejorar no solamente la publicidad de tu inmueble, sino también a conseguir muchas más visitas a tu vivienda y por lo tanto a venderla en menos tiempo del que ahora mismo, bueno, pues te estás enfrentando, ¿no? Por lo tanto, esto sería algo muy interesante, poder preguntar cierta información que para nosotros es fundamental para dar un buen servicio y usar esa información en las posteriores llamadas. Pero lo ideal sería trabajar nuestro círculo de influencia, que pueden ser amigos, familiares, conocidos y también clientes que quedaron contentos con nuestros servicios. Y aquí tendríamos 2 líneas, trabajo con clientes fríos y por otro lado, círculo de influencia que es probable que haciendo un buen plan de comunicación con ellos y manteniendo evidentemente nuestra relación, poco a poco ellos nos vayan refiriendo o recomendando a su círculo también de contactos, amigos, familiares y conocidos. Y esto hará que esa persona que cuando tenga una necesidad o cuando tenga un amigo que tenga una necesidad de comprar o vender, venga a nuestra agencia inmobiliaria y se informe de cómo nosotros podemos ayudarle a esa compra o a esa venta. Así que, importante, llamadas en frío, pero no dejar de lado las llamadas en caliente. Siguiente pregunta de Carlos de Zaragoza nos dice, ¿cómo conseguir que los vendedores nos llamen cuando desean vender su piso? Bueno, aquí tenemos que utilizar un buen marketing de atracción y además, por ejemplo, de un tipo de publicidad muy interesante que no sé si conocéis, pero que es la publicidad programática que nos ayuda a no solamente a hacer publicidad a los portales inmobiliarios, sino utilizar otros medios y otras fuentes de captación de clientes y usar una publicidad concreta para atraer a clientes propietarios, porque sabéis que cuando nosotros navegamos por internet vamos dejando un rastro gracias a esas cookies y hay empresas que se dedican a saber si una persona está interesada ahora en el mundo inmobiliario, si ha realizado un tipo de acciones, qué medios suele consumir y eso nos permite hacer publicidad inmobiliaria dentro de esos medios que no tienen nada que ver con el sector inmobiliario, como puede ser un diario como El País, El Mundo o cualquiera, o el AS, o en cualquier otro tipo de medio de comunicación, podemos impactarle a ese cliente que ha hecho alguna consulta en internet relacionada con el mundo inmobiliario e impactarle con un tipo de publicidad o con un tipo de creatividad específica que haga que le atraigamos hacia nuestra empresa y que contacte directamente con nosotros. Eso sería una. Y otra, lo que os acabo de decir, manejar bien el círculo de influencia, manejar bien nuestro círculo de contactos y sobre todo en un momento inicial en el que no tenemos experiencia, tirar más de nuestros amigos, familiares y conocidos y a medida que vamos teniendo un recorrido profesional dentro del sector inmobiliario, tirar de aquellos clientes que pues han estado contentos con nuestros servicios, buscar recomendaciones,
comentarles que pongan una reseña, por ejemplo, en Google My Business. Es decir, potenciar mucho más nuestra imagen de marca y potenciar también nuestro servicio, haciendo ver en distintas redes, en redes sociales incluso, que nuestros servicios son de calidad. Así que aquí tenéis 2 formas de poder atraer clientes. Esto, evidentemente, podría ser una formación de 1 hora, que ya me la dejo yo aquí para próximos cursos. Así que atentos, seguramente el año que viene que haremos algo relacionado con esto. Y por último, Carlota desde Ibiza, que nos dice: cuando llamo a un cliente me cuelga cuando digo que soy un agente inmobiliario. ¿Cómo puedo evitarlo? Bueno, con relación a esta pregunta, existen hay algunos agentes inmobiliarios que evitan presentarse como agentes en el inicio de la llamada, aunque finalmente no le queda más remedio que comentar que son agentes inmobiliarios. A mí esta fórmula personalmente no me gusta. ¿Por qué? Porque me parece que es como engañar en parte al cliente, ¿no? No es verdad que es un engaño tal cual, pero sí que parece que durante los primeros minutos nos estamos haciendo pasar por un cliente y al final de la llamada es cuando nos presentamos como agente inmobiliario. Por lo tanto, si queremos generar la confianza suficiente tan necesaria en nuestra labor diaria de cara a trabajar con un cliente propietario o con un cliente comprador, esto no va a ser eficaz. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, la llamada de captación tiene distintas fases. Por un lado tenemos la preparación, luego tenemos la acogida, tenemos la detección de necesidades, la argumentación, las objeciones y el cierre. Cuando estamos en la segunda fase, después de prepararnos esta llamada, tendríamos que realizar esa llamada y entrar en la fase de acogida. En este caso, la fase de acogida tenemos que saludar al cliente, comentar quiénes somos, saber si es nuestro interlocutor válido y comentar el motivo de nuestra llamada. Es decir, son 4 puntos que se encuentran dentro de la fase de acogida o presentación. ¿Qué te sugiero yo, Carlota? Que en lugar de presentarte desde el primer momento y decir: hola, buenos días, soy Ismael de la agencia inmobiliaria Fotocasa, he visto una vivienda en el portal Habitaclia, quería hablar con el propietario para poder ayudarle a vender su propiedad en las mejores condiciones posibles. Esto es un guión de llamada más o menos genérico. Pues en este caso podríamos decir: hola, buenos días, he visto a través del portal Habitaclia un inmueble en la calle tal de Ibiza. Quería hablar con la propietaria, por favor. Sí, soy yo. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Sí, mi nombre es Carmen. Pues hola, Carmen. Soy Ismael, agente inmobiliario de... Permítame que le haga unas preguntas. Y sin callarme, lanzo las preguntas directamente, pero siempre dejando hablar al cliente un poco, no presentándome del tirón como agente inmobiliario, porque es verdad que en este caso pues podemos obtener alguna respuesta automática que a veces suelen tener los clientes. Pero otro punto importante, todo dependerá del momento en el que llamemos al cliente. Cuando llamamos en un momento inicial, es decir, el cliente acaba de subir su inmueble a Fotocasa, Habitaclia o cualquier portal, en este caso, el cliente a lo largo de ese día, imaginad cuántas llamadas de agentes inmobiliarios va a recibir. De hecho, puede recibir más de 10 llamadas de agentes inmobiliarios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues pensar que es normal que en el primer día que sube el inmueble a un portal inmobiliario reciben muchas llamadas y por lo tanto vamos a obtener este tipo de respuesta, no me interesa o directamente me cuelga, pero es probable que dentro de 15 días ya no le llame prácticamente nadie, así que haciendo un buen seguimiento vamos a conseguir también que aunque el guión sea siempre el mismo, vamos a conseguir mejor ratio de respuesta, puesto que el cliente ya no ha tenido tantos comerciales llamándole. Así que con esto termino, chicos, ya no tenemos más preguntas, así que no sé si queréis comentar algo. Vale, perdón, que me voy a meter aquí a Juan Carlos, que le veo aquí hablando, pero no... Sí, nada, Ismael, a priori, poquita cosa, simplemente darte las gracias por una semana más, pues dar respuesta, ¿no? A los viewers y a la gente que nos sigue, ya sea a través de los cursos, el podcast o incluso los directos, ¿no? Al final se trata un poco, Ismael, de intentar dar soluciones o por lo menos aportar variedad en cuanto a las soluciones, ¿no? Alguna idea, sí, eso es. Son Sí, sí, preguntas sí. complejas porque evidentemente no existe una fórmula magistral, ¿no? para responder esto. Pero bueno, mil gracias Gracias a nuevamente, ti. Ismael.